Ahí está grabando, Ahí perfecto. está. Bien. Bueno, buenísimo. Todo, Bueno, todo arreglado. genial. Cuando ustedes me digan, arranco. Ya estamos. Listo, Todo tuyo. perfecto. Bueno, yo pensé más o menos en compartir con todos ustedes una charla de aproximadamente 30, 40 minutos para no hacerla muy larga, muy extensa. Y bueno, y después habilitar las charlas, ¿no? Las preguntas, las inquietudes que surjan a raíz de esto y ahí fomentar un intercambio entre todos nosotros. Yo le decía la otra vez a Martín que bueno, que yo no estoy como acostumbrada a hablar en lenguaje inclusivo, estoy aprendiendo también con eso, pero bueno, era para también dejarlo como un poco, eh, no sé, asentado, pidiendo disculpas, o sea, no sé, porque bueno, en mi discurso yo intento incorporarlo, pero así no me sale. Y bueno, en base a lo que les comentaba Martín, esto se desprende un poco de toda una investigación mía que yo vengo haciendo hace ya como 10 años. Eh, Acabé de terminar la tesis doctoral, me faltan algunas cosas ya para entregarla. Y bueno, y lo que pensé un poquito para hoy era hacer como una especie de construcción de la construcción, ¿sí? O sea, ¿cómo fue que nosotros llegamos hasta acá? Para darles un poco un marco teórico, para pensar justamente estas desconstrucciones que se nos presentan hoy en el siglo XXI como algo, como un nuevo desafío, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar, así no se hace pesado. Bien, a ver, esto que no arranca, estoy en compartir pantalla, cosas de la tecnología, ahí está, perfecto. Entonces, primera cuestión, yo acá puse algunos puntos en el mapa. Y arranco por pensar un poco el concepto de patriarcado, ¿sí? Y situándolo en relación con el Estado moderno, para establecer ahí una diferencia y al mismo tiempo una identificación, una identidad común que se va a trazar con el correr de la historia. Se sigue sumando gente, yo le doy a admitir. Bien, entonces, un posible, digamos, acercamiento al concepto de patriarcado, yo tampoco soy especialista en temas de géneros, ¿no? Pero es lo que, ahí se está escuchando alguien que está con el audio. Es lo que pensé para justamente acercar las posiciones entre el patriarcado y el Estado moderno. Hay posiciones y categorías de sujetos preestablecidas y fijas, es decir, lo que un hombre debe hacer, lo que una mujer debe hacer. Y esto es más antiguo que el Estado moderno, porque ya en las sociedades antiguas, tanto de Egipto como incluso las americanas, había ¿sí? posiciones sociales y categorías de sujeto preestablecidas y fijas. Cuando yo hablo de posición de sujeto, me refiero a la posición que se le otorga a determinado sujeto, sujete o sujeta dentro de una trama de poder, ¿sí? De relaciones de poder. Y cuando yo me refiero en torno de categoría, es bueno, cómo se piensa el concepto de mujer, cómo se piensa el concepto de hombre, cómo se piensa el concepto de niño. Ahora bien, ¿qué sucede cuando emerge el Estado moderno? El Estado moderno también va a construir y recrear sus propias posiciones y categorías de sujeto, que vamos a ver que justamente establece una cierta homologación con las del patriarcado. Ahora, para nosotros entender la conformación del Estado moderno, tenemos que considerar una serie de bases. En primer lugar, la Revolución Francesa, que va a dar lugar a la democracia liberal, o sea, el sufragio universal. Luego, la Revolución Industrial va a dar lugar al capitalismo, ¿sí? Como un régimen económico, como un sistema económico, así como la democracia liberal está emparentada con un régimen político. Y por otro lado tenemos la Revolución Luterana, que va a dar asidero a la ética protestante y en consecuencia al régimen moral. Entonces nosotros vamos a tener un Estado moderno que se va a conformar sobre la base de que un régimen económico determinado, que va a ser el capitalismo, un régimen moral también determinado, que va a estar vinculado con la ética protestante,
y un régimen político, burocrático, que va a estar vinculado a esta forma de gobierno bajo el asidero de la república y la democracia. Cuando yo hablo de la revolución luterana y la ética protestante, esto es importante, ¿por qué? Porque uno a veces tiende a pensar el régimen moral asociándolo a la religión, ¿sí? Y uno dentro de la religión se encuentra con varias tendencias y con varias religiones, el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, el budismo, ¿sí? Pero ¿qué sucede? En este entramado, ¿sí? que se constituye, lo que se va a tomar es la ética protestante. Y esta va a ser una de las tesis que va a sostener un sociólogo que se llama Max Weber, cuando él habla del espíritu del capitalismo. Para que el capitalismo se pudiera imponer y llevar a cabo, dice Weber, tuvo que tener una ética, ¿sí? que atara a los sujetos a esa estructura. Y esa ética justamente va a ser la protestante. Entonces, teniendo en cuenta como estos tres tópicos, nos sucede lo siguiente. Debe comenzar el relato, ¿sí? del Estado moderno, porque este nuevo Estado se tiene que imponer. Entonces tiene que crear subjetividades. Y esto empieza a crearse bajo el lema de la civilización versus la barbarie. Lo que es civilizado es lo que va a ser útil, lo que va a ser productivo, lo que va a ser normal, lo que va a ser aceptado, ¿sí? Y la barbarie va a ser absolutamente todo lo opuesto. Lo incivilizado, lo bárbaro, lo anormal, lo desviado, ¿sí? Lo corrupto, lo inútil, lo perecedero. A esta idea de civilización y barbarie se le va a sumar también un espíritu científico que va a ser el positivismo, ¿sí? El positivismo también, como una de las tantas tradiciones dentro de la ciencia, va a establecer que para poder llegar a nuevas leyes, ¿sí? necesitamos seguir justamente un método científico. Entonces esto también va a marcar como una ruptura con respecto a las legalidades y las configuraciones que antes se daban en torno a las verdades religiosas. Ahora la verdad ya no lo va a tener más la religión, sino la ciencia, ¿sí? La ciencia va a ser la que certifique lo que es verdadero, lo que se puede y lo que no se puede. Y sobre eso también se va a acoplar el Estado justamente, porque el Estado después va a tener la potestad de decir, bueno, esto es legal, esto es ilegal, esto se puede, esto no se puede. O sea, se va a adjudicar la potestad de establecer lo que se va a convertir en ley, lo que se va a convertir en norma. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este nuevo Estado que necesita materializarse, o sea, necesita funcionar dentro de esta nueva sociedad moderna? Necesita poblar los territorios, ¿sí? Y para eso necesita crear el concepto de familia. Entonces el concepto de familia se va a acoplar perfectamente al régimen moral, ¿sí? Recuerden la ética protestante. Va a necesitar trabajadores, o sea, va a necesitar personas que después de un periodo de formación puedan insertarse en el sistema productivo para reproducirlo, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué se va a acoplar? Al régimen económico capitalista. Y por último también va a necesitar formar este Estado ciudadanos responsables, es decir, ciudadanos que puedan hacerse cargo de votar a quienes van a ser los que los gobiernen. Entonces esto se reduce al voto, ¿sí? Y se vincula a lo que yo les decía antes, al nuevo régimen de gobierno que se impone. Entonces, todo esto necesita justamente crear nuevas subjetividades que se adecuaran a este ideal de sociedad, ¿sí? que se esperaba. Esto Foucault lo va a llamar la creación de las sociedades disciplinarias, ¿sí? Y él va a situar justamente toda esta creación a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Entonces, dentro de estas sociedades disciplinarias, vamos a ver cuál fue el rol que cumplió justamente la escuela, la educación, ¿sí? El sistema escolar lo que tenía que hacer era ocuparse de formar a estos nuevos individuos para ligarlos al proceso de producción, ¿sí? económico-capitalista, y formarlos bajo el régimen de normalidad que esta sociedad disciplinaria desprendía como lo que iba a ser útil, lo que iba a ser necesario y lo que iba a ser normal. Entonces se lleva a cabo todo un proceso de normalización a través de la internalización de una disciplina, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, ¿qué pasaba con aquellos sujetos que no lograban normalizarse? ¿sí? Ahí lo que se crean son unas instituciones de corrección. Foucault va a hacer como
como una especie de digresión entre las instituciones de secuestro que se van a ocupar de la formación o de la cooptación del individuo para retenerlo durante un tiempo determinado y que produzca. Eso va a ser la escuela, va a ser la familia, va a ser la fábrica, y por otro lado van a estar las instituciones de corrección, ¿sí? Que son justamente las que se ocupen de corregir aquel que es desviado y no se adecua a la norma, así que no puede adaptarse a este proceso de normalización. Entonces ahí van a surgir tres instituciones estándares de esto: el neuropsiquiátrico, el reformatorio y la prisión. Entonces, el concepto de prisión también va a ser un concepto moderno, porque antes los castigos se impartían de manera comunitaria. Los castigos, por ejemplo, podían ser del tipo de deportación, exclusión social, vergüenza social, humillación, ¿sí? Entonces, el concepto de prisión también es un concepto moderno que se adecua a este nuevo estado en formación para aislar, corregir aquel ser que no había podido normalizarse. Bien, acá yo tengo para compartirles 4 escenas de tiempos modernos. Yo no sé si han visto una vez la peli de Chaplin, a mí me parece maravillosa para poder ver todo esto. Acá justamente aparece una escena en la que Chaplin está en el baño, o sea, es el día de un trabajador, ¿sí? Es la inserción del trabajador en este sistema de producción capitalista ideado por estas sociedades disciplinarias. Entonces él está en el baño e intenta fumar un cigarrillo. Y ahí aparece la figura del jefe, ¿sí? el dueño de la fábrica. Ah, hay alguien que está con el audio, que lo pueda apagar. Porque, ahí está, listo. O no, porque se hace como un eco, por eso. Bueno, Fíjate, Mari, que es vos una radio. siendo ¿Vos? hospedadora podés silenciar si querés a la gente, que Ah, se sí, les puedo. escucha. Sí, sí, ¿Cómo puedo hacer creo eso? que es Alejandra Arlegui que sin querer. Ahí Ah, está, ahí ya se silenció, ahí buenísimo. está, listo. No, no por nada, es porque me aparece como ruido Sí, 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 y te me hace saca la perder. pantalla. Dale, Claro. buenísimo. Entonces te digo, entonces aparece el dueño, sí, que lo vigila. Aparece una pantalla donde lo está vigilando a Chaplin y dice, no, vos acá no podés fumar. Entonces, esto es una metáfora del panóptico, ¿sí? El panóptico también como dispositivo de control y vigilancia que estas sociedades disciplinarias deben también incorporar para poder vigilar, controlar y examinar a estos sujetos, ¿sí? A estos nuevos sujetos que debe adecuar a la normalización social. Esperen que... Acá, la cinta de montaje, ¿sí? La famosa cinta de montaje. Aquel espacio donde el trabajador debía adecuar el ritmo de su cuerpo, su tiempo de vida, al ritmo, ¿sí? de el aparato, de la máquina. Entonces lo que sucede con Chaplin es que, ¿qué pasa en el medio de esta película? El dueño dice, bueno, tal cinta tiene que funcionar más rápido, porque hay que aumentar la productividad. Entonces la cinta entra a funcionar más rápido, y Chaplin tiene que hacer todavía más rápido, ¿sí? aquel exis corporal, ¿no? Como diría Foucault, o sea, aquel hábito que tuvo que incorporar para adecuarse al trabajo, y después queda como medio tarulo Chaplin, ¿sí? Queda como medio alienado, justamente. Queda con el tic, ¿sí? Del trabajo manual que tenía que hacer con la máquina, y entra a hacer locuras. Se vuelve loco, ¿y qué sucede? Tienen que llamar justamente al neuropsiquiátrico para que lo venga a buscar y para que lo interne. Entonces acá vemos justamente cómo funciona esto que yo les contaba hace un rato acerca de, bueno, están las instituciones de secuestro en las que vos tenés que ser productivo, ya sea como infante, como niño, que tenés que educarte y aprender, ya sea como trabajador que tenés que producir, y si te sucede algo y no podés adaptarte a eso, ¡tuc!, aparecen las instituciones de corrección. Acá aparece justamente el neuropsiquiátrico en acción. Y están los 3 sujetos de la autoridad: la policía, ¿sí? que tiene que ver con la represión, con lo represor, el médico y el capataz. Y por último, porque las aventuras de Chaplin continúan, cuando él se mejora de este shock que tuvo, este brote que tuvo, sale del neuropsiquiátrico y bueno, y justo se encuentra con una marcha de anarquistas. Él agarra la bandera del líder, la bandera roja,
lo ve la policía y otra vez Tuku lo llevan a la cárcel para que se corrija por ser justamente un líder revolucionario. Entonces, esto nos sitúa ante un primer problema, que es que el sistema escolar no fue pensado para ocuparse de las pasiones. El sistema escolar, como yo le decía hace un rato, fue pensado para ligar a los sujetos del sistema de producción y para formarlos dentro del nuevo proceso de normalización que se esperaba, dentro del ideal de sujeto que el Estado depositaba, ¿sí? ¿Cuál era ese ideal? Bueno, que puedan ser madres o padres de familia, que la mujer ocupe un lugar de madre, el hombre que ocupa un lugar de padre y responsable, trabajador, ¿sí? Estaría también del votante, y las pasiones quedaban totalmente a un lado. ¿Cuándo aparecían las pasiones? Aparecían justamente estas instituciones de corrección. Ahora, a esto subyace un problema que no es mayor, que no es menor, quiero decir, que es ¿qué hacer con las pasiones? ¿Sí? ¿Qué hacemos con las pasiones? Esa pregunta se la hace el Estado, ¿sí? Aquellos que idean el Estado, ahí también está escuchando a alguien. Así que bueno, no sé, compañeros, algún otro. Fíjate de silenciar si podés ahí a Ania Núñez. Ahí está, ya estaba. ¿Ya está? Bien, gracias. Entonces, ¿qué hacer con las pasiones? Este es un gran dilema, pero no es un dilema solamente de la ilustración moderna, si la ilustración moderna, la que termina después pensando a este gran Estado, sí. Perdón, te interrumpo un segundito. Hay una Sí, compañera pregunta, pues yo también estamos tratando de seguirte al ritmo, pues estás como yendo quizás un pilín rápido. Para sí, mí, perdón, yo para no hacerlo pesado. No, tranqui, y es un montonazo de información que quizás si lo vamos dando un poquitito más despacio estaría buenísimo. Dale. Por listo. otro lado, me preguntan si después podrías compartir las gráficas que nos estás compartiendo. Sí, ¿Eso sí, no no hay habría problema. si lo compartís con nosotros? Sí. O sea, si queda entre Buenísimo. nosotros, no hay problema. A Mari y Florencia Ruano, sí, eso después nos lo pasa y después lo compartimos, ¿sí? Dale. Ahí Entonces, te permito seguir, perdón. bien, no, Gracias. todo bien. Perdón si voy muy rápido. No, para nada. Pasa que es súper interesante y hay un montón de conceptos que me parece que está bueno bajarlo y masticarlo un poquín. Bien, perfecto. Entonces, les decía, esta pregunta acerca de qué hacer con las pasiones, que no es una pregunta que surge en la Ilustración moderna, sino que viene de antaño, ¿sí? Ya es una pregunta que aparece para los griegos, que después aparece en el medioevo, ¿sí? Cuando surge la figura de la tentación, del pecado, después vuelve a aparecer hacia el final del medioevo, y nuevamente en la modernidad, pensando, a ver, ¿las pasiones humanas son buenas o son malas? ¿Sí? Se le da como un entramado moral al asunto. ¿Pero por qué? Porque venía ya con toda la carga medieval, donde se pensaba que el ser humano no podía controlar a sus pasiones, ¿sí? Que el ser humano se dejaba llevar por sus pasiones. Entonces, esto nos remite ahora a la segunda cuestión que aparece acá, que es ¿qué es la pasión? ¿Sí? Para Aristóteles, la pasión va a ser un hábito no virtuoso. ¿Y por qué? Por una cuestión de exceso o por una cuestión de falta, ¿sí? Y este hábito no virtuoso nos lleva a cometer vicios, o sea, lo contrario a las virtudes. Ahora, ¿qué puede hacer el ser humano frente a eso? Bueno, puede intentar controlarlo, puede intentar regularlo. ¿Y quién va a intentar controlarlo y regularlo? El alma, va a decir Aristóteles, ¿sí? O el logos. El logos que se emparenta con la razón, la capacidad de raciocinio. Ahora bien, ¿qué va a pasar en el medioevo con este modelo? San Agustín de Hipona va a establecer que el ser humano, por más que tenga frente al animal el poder de reflexionar sobre sí mismo, ¿sí? Y hacer de esta aptitud de raciocinio algo, un instrumento para poder desenvolverse bien dentro de la sociedad, este logos, o él va a hablar en términos de mens, que quiere decir mente, también va a tener sus propias tentaciones, es decir, también va a tener sus propios vicios, también va a tener sus propias pasiones. Entonces, ahí ya el logos no podría autorregular o regular estas pasiones apetitivas del ser humano, porque esa es otra cuestión. Las pasiones en general están vinculadas a la cuestión apetitiva, a la apetencia,
a lo que el ser humano quiere, ¿sí? Por eso están también relacionadas con el estómago, ¿sí? Con la parte baja del cuerpo, así como la mens está vinculada con la parte alta, con la cabeza. Ahora, otro autor interesante para pensar en esto, y que yo después también voy a retomar, va a ser Spinoza. Spinoza va a volver a pensar la cuestión de las pasiones ya en la premodernidad. Y para Spinoza, la pasión va a tener que ver con un actuar inadecuado del alma. Un actuar inadecuado que está directamente relacionado con las afecciones del cuerpo, ¿sí? Y las ideas que sobre esas afecciones tenga la mente. Entonces acá volvemos a tener una bifurcación entre el cuerpo y la mente. Y la pasión va a ser aquello que conduzca al ser humano a un obrar inadecuado, es decir, a un padecer. Es por eso que las pasiones siempre van a tener consecuencias del tipo negativas, que tienen que ver con el sufrimiento, el dolor y con la pérdida. Ahora, ¿cómo hacer de la pasión un no padecer o cómo hacer de la pasión un obrar adecuado? Dice Spinoza, bueno, hay que convertirla en un afecto. ¿Sí? Ahora esto yo después lo voy a volver a retomar, no se preocupen. Pero acá queda esta cuestión de las pasiones, ¿sí? La escuela las deja fuera, no sabe qué hacer con ellas, pero no porque la escuela no sepa qué hacer con ellas, no sabe qué hacer el Estado con ellas, ¿sí? No sabe qué hacer la humanidad con ellas. ¿Y qué es lo que propone justamente este nuevo modelo de Estado moderno? Propone disciplinarlas, negarlas o reprimirlas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder con esto? Frente a la rigidez de esta sociedad disciplinaria que se impone, si ustedes piensen como un gran aparato que se impone, cae y se impone, esto tiene que ser así. Genera una diversidad de patos, ¿sí? Genera una diversidad justamente de pasiones, de sufrimientos, que comienzan a expresarse bajo diferentes patologías, sintomatologías o formas de comportamiento. Entonces esto lo vamos a volver a vincular a esas 3 esferas que yo les había hecho referencia hace un ratito atrás. Por un lado, va a tener que ver con la familia y con el legado moral, ¿sí? Con este deber ser que los padres le inculcan a sus hijos, y con los conflictos que van a aparecer con esto. También van a estar vinculadas al trabajo y al legado económico, ¿sí? Esta cuestión de ser productivo, de la ambición, de más. Bueno, lo vimos un poco con Chaplin. O sea, Chaplin termina sufriendo en su propio cuerpo, en su propia mente, porque se aliena y tiene que ir al neuropsiquiátrico, esta imposición de este tipo de comportamiento al que él, o sea, artificial, porque para él no era natural tener que andar 5 horas, ¿sí? Ajustando tuercas en una máquina de montaje. Y por otra parte también va a haber una serie de patos que se relacionen con el comportamiento social. Aquellos que, por X motivo, no logran incorporarse a la esfera productiva y, por ejemplo, comienzan a ser señalados como hippies, vagabundos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bien, paso a la siguiente. Fíjate, Marie, si querés silenciar a Vero Mayo de Fesimubo, o Vero, si estás por ahí, si puedes silenciar el micrófono. Sí, Gracias. tendría que entrar en cada uno de los participantes para silenciarlos, ¿no? A ver, ¿cómo hago esto? No, puedes silenciar a todos. A todos, ahí está, Ahí está. ahí lo conseguí. Silenciar a todos, perfecto. ¿Permitir que los participantes reactiven su propio micrófono? Sí, después sí, para que cada uno después pueda preguntar y esas cosas. Perfecto. Bueno, tentativa de solución. ¿Qué aparece acá frente a este, me viene diciendo, ¿no? En esta construcción o en este proceso que se va desarrollando? Bueno, Está cada vez más siniestra la cosa, ¿eh? Se está poniendo cada vez peor. Yo cada vez me quiero morir más, un poquito más, cada vez que seguís avanzando. Después nos vas a tener que dar una rehabilitación colectiva para poder salir de lo que estamos viendo, porque es duro. Terrorífico, pero bueno, sí. Seguimos. Entonces, frente a esas diversas patologías y sintomatologías que la sociedad entra a expresar a través de los individuos, ¿sí? en sus diferentes áreas, entornos y clases sociales,
va a aparecer el psicoanálisis, ¿sí? La figura de Freud. Freud entra a darse cuenta de que estas patologías, estos patos, ¿sí? que los seres humanos estaban sintiendo en su época social, tenían que ver justamente con estas represiones y con estas negaciones acerca de las pasiones, ¿sí? Entonces él entra a trabajar, yo todo esto lo hago muy así corto, con determinados fetichismos sexuales que las personas tenían, pero claro, no podían confesar y mucho menos vivir, o atracciones sexuales indebidas, ¿sí? Entonces acá aparece no solamente empieza a aparecer la figura de la homosexualidad, sino también de los hombres que tenían a su mujer, tenían a sus hijos, pero tenían relaciones con otras mujeres, por ejemplo, o sea, relaciones fuera del matrimonio. Acá hay algo importante también a destacar relacionado con el régimen moral y con la ética protestante, que es la entrada en vigencia, fundamentalmente en Inglaterra, que en Inglaterra es la cuna de la revolución industrial, de la sociedad victoriana, ¿sí? Entonces, donde se impone muy rígidamente esta ética protestante, donde las mujeres debían ser castas, debían dedicarse a la crianza de sus hijos, al cuidado de su marido, el marido también, el jefe de familia responsable, entonces no podía ser infiel. Entonces Freud empieza a percibir esto a raíz de los pacientes que le entra a tener, ¿sí? Pacientes que inicialmente son de las capas altas y que ocupaban puestos de dirigencia política, intelectual, y también asociado a los dueños de los medios de producción, ¿no? En términos de Marx. O sea, aquellos que ocupaban puestos en estas nuevas fábricas, ¿sí? Industrias en esplendor y en vigencia. Pero ¿qué va a pasar? Esto después, cuando el psicoanálisis se haga un poco más masivo y se haga más accesible, también se va a tener acceso a estas patologías por parte de los trabajadores, ¿sí? O sea, no nosotros. Entonces, los propios trabajadores empiezan también a evidenciar todas estas sintomatologías y patologías, y el psicoanálisis entra a hacerse eco de esto. Entonces, esto va a generar como una masificación de estas problemáticas y consecuentemente una mayor visibilidad. Entonces, esto va a generar un impacto positivo en la sociedad porque va a permitir la expansión, ¿sí? De las luchas por el reconocimiento y por la inclusión social. O sea, es en los 60 donde aparece mucho más visibilizado todo el movimiento justamente vinculado a los derechos homosexuales, también el feminismo ya de antes, pero bueno, es en los 60 donde esto tiene como un apogeo y una mayor, digamos, fuerza. ¿Por qué? Porque se traslada al ámbito del trabajador. O sea, los trabajadores somos los que posibilitamos esto, ¿sí? Bien. Digo, a ver. Ahí está. ¿Qué va a pasar entonces a partir de esta época? A partir de la gran crisis que se da en los 60. No solo a raíz de esto que yo les comentaba recién, que empiezan a visibilizarse un montón de cosas que hasta ese momento permanecían ocultas y que tenían que ver con la esfera de lo íntimo, de lo privado, y de esto, del patos, de las pasiones. También va a entrar en crisis el sistema económico, va a tender ahí a hacerse global, hasta ese momento no era global, y también el sistema representativo, ¿sí? El Estado, la figura del Estado, ya va a dejar de ser pensado como estado de bienestar, y ahí vamos a dar comienzo al Estado neoliberal. Porque acá también hay algo importante, esta idea de la familia, el trabajo, el ciudadano perfecto consumidor, es un poco también el sueño americano, ¿sí? Que está vinculado al estado de bienestar, porque tiene un ideal de sujeto normal, ¿sí? Justamente también acá en nuestro país, si ustedes perciben que las escuelas, las primeras escuelas secundarias, que son las que formaban a los docentes, son las escuelas normales, porque estaban vinculadas a todo este entramado. Y el peronismo, un poco también en sus inicios, va a ser conservador. De hecho, hay una parte del peronismo que es bastante conservadora respecto de esto, porque recupera esta especie de sueño americano y este Estado que debe
garantizar este ideal de sujeto. Bien, entonces, se produce a partir de los 60 la entrada en crisis de las sociedades disciplinarias y se da el comienzo del modelo de las sociedades de control. Hoy en día estaríamos en pleno apogeo de estas sociedades del control. Este es un concepto de Deleuze, ¿sí? Deleuze va a leer a Foucault y va a ver lo que está pasando en ese periodo, los 60-70, entonces él dice, bueno, estamos comenzando a transitar este pasaje de aquel modelo que se nos imponía como algo homogéneo, estándar, normal, ¿sí? Disciplinario, a un modelo que entra a ser un poquito más modular, ¿sí? Entonces va a permitir algunas fugas, va a permitir algunas cosas, va a permitir ciertas luchas, va a reconocer ciertos derechos, ¿sí? Va a entrar como a dar ok's, pero al mismo tiempo este control se va a dar cada vez de una forma cada vez menos presencial y sí más virtual. Entonces el control se convierte en un control virtual, ¿sí? Y por eso yo les decía hace un rato que estamos en pleno apogeo de esto, porque estamos viviendo este control en términos también biopolíticos y bueno, y asociados con el coronavirus de una forma muy, muy fuerte. Pero bueno, ahí ya me voy para otro tema. Por eso yo ahí les dice, ¿no? En lo que les pongo más adelante, la biopolítica y el biopoder siguen siendo dominantes. Porque esto también es algo importante que Foucault destaca, que cuando surge en las sociedades disciplinarias, aparece por un lado la biopolítica y por otro lado el biopoder, ¿sí? La necesidad de empezar a controlar y regular la vida de las personas, para imponerles a las personas qué tipo de vida pueden vivir bajo este tipo de modelo social que nosotros le podemos brindar. Entonces ahí nuevamente, esto que hablaba hace un rato, las categorías de sujeto, qué se puede, qué no se puede, qué está bien, qué está mal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar también cuando entra a modularse un poco todo esto y el entramado empieza a eclosionar, ¿sí? Ahí también va a pasar que las reivindicaciones por la diversidad sexual se les van a sumar las problemáticas de género, que es algo que nosotros también estamos evidenciando como algo muy novedoso, o sea, son debates más contemporáneos, más jóvenes, y por eso también hoy en día nos plantean los desafíos y las complejidades que justamente nos plantean. Entonces se empieza a ponerse en cuestión los binarismos. De esto seguramente ustedes saben mucho mejor que yo. Si nosotros no, o sea, yo me puse a pensar justamente esta digresión de los binarismos para esta charla. Entonces uno puede partir de una biología genética, ¿sí? Las gametas masculinas y las gametas femeninas, que permiten la variabilidad de la especie en la evolución. Después, el macho y la hembra, dentro de la biología animal. Hombre y mujer, dentro de la biología humana, vinculado al aparato sexual. Y por otro lado, aparece lo masculino y lo femenino, ¿sí? Que ya no tendría un raigambre biológico, porque no tendría que ver con algo de nuestro cuerpo en sí, sino que tiene que ver con algo más cultural y simbólico, ¿sí? ¿Con qué ideas relacionamos, o valores también relacionamos a lo masculino y a lo femenino? Entonces acá vemos que ya no hay una imposición biológica, si se quiere, algo, digamos, de lo cual no podemos escapar, porque es algo que la propia naturaleza nos proporcionó, sino que tiene que ver con una cuestión de construcción social, cultural y simbólica. Y paralelamente también, esto nos hace entrar de lleno a esta cuestión del sentir. ¿Por qué? Porque esto también empieza a sentirse y a percibirse de una forma un poco más sutil que lo que uno puede, digamos, percibir qué sucede con el órgano sexual, ¿sí? O sea, uno puede sentir que tiene una excitación en su cuerpo, ¿sí? O una erección en el caso del hombre, y que lo masculino y lo femenino en sí tiene que ver más con una autopercepción, con una percepción y como un sentir, cómo yo me siento. Entonces vemos que hay una cuestión más sutil, a la que no es tan fácil como atrapar y enclasar, ¿sí? Y clasificar. Entonces este es un punto de fuga muy interesante que se abre. Y que justamente
esta puesta en cuestión de los binarismos, a lo que nos desafían es a pensar en el entre, lo que no es ni una cosa ni la otra. Lo que, por ejemplo, retomando a los griegos, ellos pensaban como el andrógino, ¿sí? El andrógino no se sentía ni hombre ni mujer, o no tenía un apego por un tipo de atracción definida, o de ser, ¿no? En su semblante, si se mostraba como alguien más femenino o alguien más masculino. De hecho, la civilización griega en eso era muy, muy progresista, ¿sí? Por ejemplo, Sócrates, que tiene una relación con Alcibíades. En esto es muy interesante como lectura el banquete de Platón, donde Platón ahí trabaja con el concepto de amor. Entonces aparece el amor erótico, el amor de los amantes, el amor ideal, el amor homosexual, el amor pederasta, porque este vínculo que se da entre Sócrates y Alcibíades implicaba muchas cosas, y para ellos era una belleza absoluta, porque eran dos hombres, uno era el sabio, el que tenía el saber, y Alcibíades era un hombre bello, supónganse como un Brad Pitt de esa época, y además Alcibíades ocupaba una posición de dirigente político, o sea, alguien muy destacado también en esa época, también como Sócrates, pero desde otro lugar. Alcibíades era menor de edad, viejo ya, y bueno, y ellos van a polemizar en torno a ese amor como un amor bello. Entonces acá vemos también que las concepciones o los atributos que se le dan a la belleza son distintos. Bien. Paso ahora, vuelvo a Spinoza. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de Spinoza? Bien, vamos a volver un poco a Spinoza. Yo les había dicho hace un ratito que Spinoza había hecho una distinción entre el concepto de pasión y el de afecto. Que la pasión era el obrar inadecuado, ¿sí? del alma, aquello que nos llevaba a sufrir, a padecer. En cambio, el afecto era un obrar adecuado, es decir, sería una pasión que el ser humano logró reconocer, logró identificar y logró comprender, ¿sí? Es como si yo les dijera, a ver, yo soy adicta a los chocolates, ¿sí? Entonces, esa adicción me marca a mí una pasión, porque es algo que yo no puedo controlar, ¿sí? No lo puedo controlar, no lo puedo regular, me dejo llevar. Ok. Y después, no sé, que me como 5 chocolates, no sé, me pongo mal, me pongo triste por eso que hice, porque me dejé arrastrar justamente por la pasión. Entonces, tornar esa pasión como un afecto sería empezar a trabajar con qué me pasa a mí, cuál es la relación entre Mariela y los chocolates. O sea, ¿por qué los chocolates me generan esto que me generan? ¿Podría ser otra cosa? ¿Cómo podría empezar a trabajar con eso? ¿Cómo podría empezar a regular eso, pero no de una manera estricta, disciplinaria, de no, represión? No, sino de una forma equilibrada. Y acá voy a volver a Aristóteles. Aristóteles va a hablar del justo medio, del equilibrio. Es decir, para que un vicio, acuérdense también que para Aristóteles las pasiones eran vicios, eran hábitos no virtuosos, o sea, contrarios a la virtud. ¿Para qué? Para que un vicio se torne una virtud, tenemos que empezar a trabajar con el justo medio, tenemos que empezar a trabajar con el equilibrio, con la regulación. ¿Por qué? Porque el equilibrio está en el medio, entre lo que es exceso y lo que es déficit. Y el déficit es malo, porque es falta, es carencia, y el exceso también, porque es algo de más. Entonces, tanto lo que es de más como lo que es de menos nos va a generar oscilaciones, nos va a generar un desbalance y nos va a generar pasiones, nos va a generar vicios y consecuentemente un tipo de padecimiento o de sufrir. Spinoza va a retomar esta idea aristotélica, pero en lugar de pensar como el déficit o el exceso, él va a decir, tanto las pasiones como los afectos van a tener una potencia de obrar positiva, o sea, de subida de la potencia de obrar, como mucha energía, o de bajada, ¿sí? Algo que tienda a la depresión, como la angustia, por ejemplo. La ansiedad, por el contrario, ¿sí? Sería algo de subida. Entonces, por eso, hoy en día, una de las mayores patologías que nosotros tenemos es tanto la depresión como la ansiedad, o sea, es no poder regular ni la subida ni la bajada. Bien, entonces, frente a esta digresión entre la pasión y el afecto, acuérdense que Spinoza también había hecho una digresión entre las afecciones del cuerpo
y las ideas que la mente se hacía acerca de esas afecciones. Y acá voy a ir despacito para que me puedan seguir. Por un lado, dice Spinoza, hay un cuerpo que recibe afecciones, ¿sí? Un cuerpo que siente y que tiene afecciones acerca de lo que va sucediendo en su entorno. Bien, unas afecciones que tienen que ver con esto, ¿no? Con algo con una potencia de obrar positiva de subida o de bajada. Y por otro lado, dice Spinoza, la mente tiene ideas acerca de esas afecciones. Pero ahora, entre las afecciones de ese cuerpo y las ideas que la mente tiene acerca de esas afecciones, no necesariamente puede haber correspondencia, porque son dos cosas distintas. Una cosa es el lenguaje y el registro del cuerpo, y otra cosa, el lenguaje y el registro de la mente. Ahora, la mente también va a sentir, se va a autopercibir, ¿sí? Va a tener ideas propias de sí misma, que no necesariamente tienen que ver con esto que les decía hace un rato, las afecciones que tenga el cuerpo. O sea, la mente va a tener como un doble trabajo acá. Por un lado, ideas acerca de lo que afecta al cuerpo, y por otro lado, ideas acerca de sí misma. O sea, cosas que le afectan a sí misma, ¿sí? Que esto también después uno lo puede vincular con la cuestión del ego, ¿sí? Cuando hay un sentimiento de herida del ego, bueno, es una herida de la mente, no es una herida del cuerpo. Una herida del cuerpo es una herida sobre el cuerpo, ¿sí? Una huella, una marca sobre el cuerpo, que queda, ¿sí? Porque queda registrado bajo el lenguaje del cuerpo, justamente. Entonces, acá yo tengo, ¿no? Afecciones del cuerpo. Un cuerpo que siente, que se excita, que tiene ansias, ¿sí? Volvemos nuevamente a esto, ¿no? Bueno, un cuerpo que se expresa. ¿Sí? Y de estas expresiones del cuerpo vamos a tener las derivas de la mente. Entonces, el concepto de deseo es un concepto más bien mental, porque también el deseo es una construcción. O sea, ¿qué podemos desear? Y bueno, el ser humano también puede desear aquello que se le muestra, ¿no? Como dentro del conjunto de lo que puede ser deseado. Si yo a un chico le muestro, no sé, a Rambo y al Batman y a las Tortugas Ninja como modelos de héroe, y solo ve eso, y entre ellos establezco como un vínculo positivo, entonces es muy factible que ese niño desee ser Batman, porque es lo que le mostramos, ¿sí? Ahora, este deseo, vinculado a un deseo del cuerpo del sujeto, está vinculado a esas ansias, ¿sí? El cuerpo tiene ansias, el cuerpo tiene hambre, el cuerpo quiere comer, ¿sí? Ahora, lo que yo quiero comer ya es una construcción humana, ¿sí? Ya está permeado ahí por el deseo. Y de la misma manera van a surgir los gustos y las preferencias. O sea, el deseo, los gustos, las preferencias van a tener un sustrato más bien mental, ¿sí? Que no necesariamente va a ser igual al sustrato de lo que quiera y exprese el cuerpo. Entonces acá aparece algo que yo les decía hace un rato, como se autoperciba la mente, no necesariamente tiene que estar en correspondencia con lo que perciba o sienta el cuerpo, ¿sí? Entonces esto machea muy bien también con esto que yo les decía hace un rato, con esto de la ruptura de los binarismos, porque también cuando yo les hablaba del Estado moderno y les hablaba del positivismo como un desprendimiento dentro de la ciencia que permite también cierta configuración de lo legal, de lo normativo, etcétera, etcétera, esto también va a estar muy emparentado con la cuestión cartesiana de la mente versus el cuerpo, ¿sí? Como si fueran dos cosas opuestas, duales, divergentes. Y acá Spinoza es distinto, acá Spinoza no plantea una dualidad, sino que Spinoza dice, bueno, a ver, tenemos un cuerpo, tenemos una mente, tenemos dos modos, ¿sí? De expresión distintos, pero que sí operan como una unidad. ¿Por qué? Porque yo como ser humano no me puedo escindir ni de mi mente ni de mi cuerpo, es lo que tengo. Ahora, esta unidad, ¿sí? No necesariamente está unida, ¿sí? Puede estar en contradicción, o sea, puede estar en armonía o en disarmonía, ¿sí? No tienen por qué seguir el mismo camino. Esto es algo también que se relaciona mucho con, ya no con el psicoanálisis freudiano, sino con el psicoanálisis lacaniano, ¿sí? Bien. Acá. ¿Se acuerdan
que yo le decía que teníamos acerca de lo femenino y lo masculino, atributos, ideas, valores que se podían asignar tanto a uno como a otro, y que ambos, ¿sí? no estaban directamente relacionados con algo concreto, empírico, material, sino con una cuestión más bien sutil, más cultural y simbólica. Bien, si nosotros vamos al taoísmo, por ejemplo, a la filosofía hindú, nosotros nos encontramos con que ellos van a partir del Tao como la configuración del todo, ¿sí? Entonces, este todo, como principio universal, va a estar conformado por dos fuerzas, el yin y el yang. Dentro de esta configuración, ellos van a establecer ciertas similitudes y no dualidades en sí, sino cosas que se complementan. ¿Por qué? Porque se tienen que complementar para poder funcionar. Y aquí podemos volver, si quieren, a esta primera idea que yo le decía sobre el binarismo genético. O sea, para que la especie pudiera reproducirse, la evolución necesitó de la variabilidad. Y para tener la variabilidad surgió la gameta femenina y la gameta masculina, o sea, la reproducción sexual. Ambas se complementan porque se necesitan para que la vida pueda seguir, se pueda seguir gestando. Entonces acá también vemos que son dos fuerzas que no son duales ni opuestas, sino complementarias. Entonces el Tao tiene ese principio para explicar al todo. Entonces acá vemos también cómo se van asociando ciertos atributos y características al mundo de lo femenino y lo masculino. ¿Por qué? Porque el Yang va a ser considerado como fuerza positiva, o sea, lo positivo. Va a estar asociado al sol, a la luz, al día, al calor, a lo masculino y a la actividad, así como aquello que penetra, que hace, que produce. Y el yin va a ser considerado en oposición, pero no dual, sino complementaria, una fuerza negativa, va a estar asociada a la luna, a la nocturna, a la oscuridad, a la noche, al frío, a lo femenino y a la pasividad, ¿no? Como aquello que recibe, que genera, que acuna. Y ahí nosotros podemos ver, ¿no? A partir de estas primeras digresiones, que lógicamente esto no es que tiene un estatuto de ley universal, digamos que puede ser contrastado y comprobado empíricamente, y positivamente podemos decir, bueno, esto es una ley científica. No, es simplemente una idea filosófica que explica podemos ver cómo esto masculino, vinculado a la actividad, ¿sí? Puede relacionarse, por ejemplo, con el vigor. Y en cambio lo femenino puede, por esta cuestión de lo pasivo, ¿sí? Asociarse más a la delicadeza. Ahí uno entra a entretejer, como a repensar estos atributos que antes se le asignaban per se al hombre. Bueno, el hombre es el que tiene la fuerza, el que tiene el vigor, es el que puede, y por eso es el jefe del ejército, y el que tiene que llevar a cabo la empresa, y que es el jefe de familia, y que Y en cambio la mujer es la delicada, ¿sí? No, es la que llora, la que necesita atención o más contención, que no puede. Entonces, sobre eso se gestó un modelo que se impuso, se gestaron valores. Pero si uno los entra a pensar de una forma más abierta y filosófica, uno podría decir, bueno, a ver, ¿por qué la delicadeza está más asociada a lo femenino como femenino, no como mujer? O sea, ya desligándonos, o sea, estamos en el terreno de lo abstracto, de lo sutil. ¿Y por qué el vigor tiene que ver con lo masculino? Bueno, acá puede ser, acá se puede como entretejer este vínculo a través de, bueno, lo activo, ¿sí? El vigor de lo activo que necesita de fuerza para llevar a cabo, y en cuanto a la delicadeza de lo pasivo en cuanto, bueno, como estar, ¿no? Como la contemplación, como algo que no necesita manifestarse, porque ya está manifiesto. Entonces no necesita una fuerza extra, porque ya la tiene. Entonces son cosas que ayudan, ¿sí? Como a ir pensando esto, como a ir rompiendo paridades o identidades que se gestaron, pero si uno analiza como el entramado y decís, bueno, a ver, pero esto algún tipo de lógica debe tener. ¿Cuál será? ¿Habrá? ¿No existirá? ¿Existirá? Sí, no. Sí, es como que uno entra en el terreno de la duda, y bueno, y ahí entran a aparecer, como les decía antes, todos estos desafíos de, bueno, repensar muchas cosas en torno a esto. Y por otra parte, acá aparece algo que yo no puedo ver,
esto me lo puedo sacar, acá está. Que esto sí me interesa. Yo puse, bueno, vigor, la actividad física y la delicadeza, la actividad mental, ¿sí? Pensando un poco también, de manera extrapolar, este modelo de Spinoza, donde está, por un lado, el registro del cuerpo, lo que el cuerpo puede sentir, las afecciones que puede tener, y por otro lado, las de la mente. Entonces, el cuerpo tiene más una connotación, si se quiere, masculina, porque es algo concreto, que necesita activarse, y la mente justamente es como algo más femenino, algo que está y más delicado, porque no está, o sea, está en nuestro interior, ¿sí? No sé si me siguen en esto, pero bueno, después lo charlamos, cualquier cosa. Queda súper claro. Yo les estaba dando un poco el ejemplo por chat del icono Disney, mismo de las princesas como antes eran presentadas cuando surge todo Blancanieves o la Bella Durmiente con su príncipe, y cómo, bueno, el marketing ha llevado a generar una princesa más actual, guerrera, Mulan. aventurera. Exacto, Mulan. Bueno, Mulan es uno de los principales iconos del travestismo en lo que es mitología china, ¿no? Todo lo que es Claro. la literatura china. Incluso mucho antes de todo lo que es la época, o paralelo o contemporáneo con la antigua Grecia. Pero justamente por chat hacíamos esa comparación, ¿no? De cómo el icono va cambiando. Y a su vez también a mí me viene a la mente un poco estas masculinidades, y por ejemplo, estos iconos no patriarcales que seguramente ahora te vas a meter en tema cuando un hombre es o un poco más delicado o mucho más introvertido o mucho más abocado a lo sintiente o emocional, como automáticamente la sociedad ya es puto o es trolo o entonces no entrar en ese icono patriarcal fálico de lo que es ese icono masculino, automáticamente te amanerado, dice Far, claro, tal cual. Sí. Automáticamente bueno, te deja de lado y te clasifica, te encastilla. Exacto, te saca del medio y te descarta, ¿no? Que ahí estamos todos los disidentes juntos peleando y queriendo arribar un poco todo esto. Claro, o como la mujer machona, ¿sí? Tal cual, exactamente. Yo hablé desde mi experiencia masculino, pero claro, tal cual, desde el otro lado pasa exactamente lo mismo. La feminidad que quiere expresarse más vigorosa o más empoderada, como bueno, salen a atacarse, y ni que hablar, bueno, todo lo que es los cuerpos de disidentes o las expresiones disidentes o trans, ¿no? Bueno, ahí, perdón, quería aportar eso, ya te dejo. No, buenísimo, buenísimo. Yo igual ya con esto voy cerrando. Buenísimo. Y ya vamos dando lugar al intercambio, no sé ni qué hora es. Pero bueno, estamos bien. Estamos bárbaros. Perfecto. Entonces acá, ¿sí? Ya aparece un poco el trabajo sobre el sentir, que es bueno, lo que yo me propongo, o sea, lo que estoy armando, y bueno, y sobre lo cual he investigado. Por un lado, volvemos a recordar el pasado, ¿no? Esto de que la escuela no se había ocupado de las pasiones, no sabía qué hacer con ellas, chau. Por otra parte, cuando el sistema escolar irrumpe y debe esto formar a los nuevos individuos, bla, 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 lo hace sobre la base de ¿qué? De la racionalización, ¿sí? Hay que racionalizar, hay que educar al bárbaro para civilizarlo y que siga con lo que se espera del hombre civilizado. Y eso está muy vinculado también a la razón, ¿sí? A desarrollar las capacidades intelectuales. Entonces, en este derrotero también quedó muy afuera, otra facultad cognitiva que es súper importante, que es la sensibilidad. Si uno va, por ejemplo, a Kant, ¿sí? Cuando Kant piensa cómo es que el ser humano construye conocimiento, cómo es que empezamos, ¿sí? a construir ideas,
Él dice, bueno, por un lado está la facultad sensible, la sensibilidad, que registra el dato de la experiencia, y por otro lado están las leyes formales de la razón, ¿sí? Las que catalogan, las que categorizan o conceptualizan la idea. Y entre la sensibilidad y la razón aparece una intermediaria que es la imaginación. ¿Por qué? Porque la imaginación tiene la capacidad de ligar, de unificar lo diverso. Lo diverso serían los estímulos que nos llegan a través del cuerpo, a través de la sensibilidad, y que, bueno, que la mente tiene que unificar bajo un concepto. Por ejemplo, no sé, si yo ahora en este momento siento mucho calor, porque tengo justo el velador al lado mío. Entonces, bueno, recibo el calor y siento el calor en mis mejillas, y al mismo tiempo siento el calor de la estufa que tengo atrás, y al mismo tiempo estoy sintiendo el ruido del vecino que me está molestando. O sea, estoy teniendo múltiples estímulos que estoy recibiendo que en el lenguaje de la mente se reducen a un, por ejemplo, no sé, malestar o incomodidad. Pero esos estímulos son múltiples. Entonces, si nosotros recuperamos a la sensibilidad, esto es un eje muy importante porque nos permite también seguir con este hilo transversal de ese punto de fuga que yo les hablaba hace un rato acerca de las sutilezas, ¿sí? Las sutilezas que nos permiten ingresar en el terreno del sentir, en el terreno de lo que no es concreto y que es efímero. Entonces, iniciar todo un trabajo con el sentir, supone entrar en contacto tanto con el cuerpo, ¿sí?, como con la mente. Y esto a su vez nos permite entrar en contacto con el ser, ¿sí? Los griegos tenían para esto un concepto, que es el nous. El nous como una inteligencia superior al logos, que estaba en conexión con algo que venía de más allá. Eso también lo va a recuperar Agustín cuando piensa la diferencia entre la mens, ¿sí?, y el nous, pero en el caso de él va a vincular al nous con la figura de Dios, pero porque él es un pensador medieval cristiano. Entonces, esta conexión con el ser, que también si nosotros retomamos al budismo o a la filosofía hindú, tiene que ver con la esencia, con cosas que se trabajan desde el yoga o desde la meditación, aunque ahí también vamos a empezar a ver digresiones, porque una cosa es una meditación mindfulness que tiene que ver con otro entramado discursivo que se asocia también a la cadena de la productividad, cómo focalizar la atención, cómo concentrarme en esto, cómo dejar de ser, no sé, de ser disperso, a otro trabajo, con otra meditación, no sé, Vipassana, por ejemplo, que tiene que ver con trabajar otras cuestiones que tienen que ver más con el ser y con estas afecciones, tanto del cuerpo o de la mente, de las cuales yo les hablaba. Entonces, trabajar con la sensibilidad como facultad cognitiva es un eje, para mí, fundamental de lo que sería iniciar toda una educación afectiva y emocional, ¿sí?, que tiene que tener un encuadre existencial y esencial. ¿Por qué hablo de lo existencial? Porque, bueno, porque hay una multiplicidad y una diversidad de problemáticas afectivas, que tienen que ver con ¿qué? Tienen que ver con la posición de sujetos en determinadas clases sociales, en determinados ambientes socioeconómicos a los cuales se tengan que, digamos, que afrontar, ¿sí? Yo no puedo equiparar problemáticas afectivas que pueda llegar a tener un chico cuyos padres no están nunca en la casa o que viven en un barrio carenciado, ¿sí?, con otro chico cuyos padres están todo el tiempo ejerciendo un control sobre él y no lo dejan ser, y le están diciendo lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer y lo que puede y lo que no puede, ¿sí? Generan cosas totalmente distintas. O sea, tiene que ver tanto con un hilo socioeconómico, ¿sí?, pobreza, riqueza, pero también con un entorno, o sea, cómo ese entorno lo educa y lo afecta. En mi caso, por ejemplo, yo he trabajado con chicos del Lugano, ¿sí?, del barrio 20 y del Lugano 1 y 2, entonces yo estoy muy empapada con todo ese tipo de problemáticas, justamente, que, no sé, yo todavía no he trabajado y deseo hacerlo con entornos totalmente distintos y opuestos para ver con qué me encuentro.
De hecho, bueno, también en nuestro encuentro con Martín, habíamos hablado de que me había presentado con ICET el año pasado para proponer justamente este tipo de investigación, y que no me había salido. Bueno, ahora me volví a presentar, vamos a ver qué pasa, pero ahí mi idea es justamente contrastar el tipo de problemáticas afectivas diversas que podemos llegar a encontrar según esto, los ambientes socioeconómicos y afectivos en los que los chicos estén insertos. Entonces eso tiene que ver con el encuadre existencial, pero también se trata de un existencialismo y un esencialismo que tiene que ver con un autoconocimiento de sí, o sea, empezar a trabajar esto que yo les hablaba hace un rato acerca del ejemplo de los chocolates, ¿sí? Que un niño también empiece niñe, que empiece a ir conociéndose a sí mismo, ver qué le sucede cuando, por ejemplo, juega a jueguitos que son totalmente violentos y de golpe pasa 7 horas jugando al Counter-Strike o otros videojuegos de ese estilo, qué pasa en su casa, cómo eso lo va afectando, qué pasa con sus compañeros, con sus amigos, ¿sí? ¿Qué le va pasando a él con todo eso que va sucediendo? Y justamente, ¿cómo se percibe él? O sea, ¿qué le pasa a él como sujeto, ¿no? Que él mismo se entra a conocer y que entra a fortalecer aquello que le sucede, y lo entra a trabajar con el resto para poder trabajar justamente con la aceptación y el reconocimiento, tanto de lo propio como de lo ajeno, ¿sí? Entonces, de esta manera, uno también empezaría como a transitar un camino de trabajo distinto acerca de lo que, no sé, años atrás, por ejemplo, ¿no? Lo que comentaba Martín, si ya hay un chico que tiende a determinadas, no sé, características o se comporta de una X manera, bueno, ya lo tratan de homosexual o de gay, lo discriminan, ¿sí? Entonces, si uno entra a trabajar tanto lo que te sucede a vos como lo que le sucede al otro, y que dentro de vos hay cosas distintas, iguales a los demás, diferentes, diversas, problemáticas, pero que el otro también. Entonces ahí se establece como todo un mecanismo de igualdad, donde vemos que no hay alguien que es superior y otro que es inferior, uno que se las sabe todas, el otro que no. Yo todo esto se los cuento porque es lo que pasaba en la dinámica cuando yo trabajaba con los chicos, o sea, de golpe se generaba un clima donde ellos se animaban a hablar y contar un montón de cosas que les hacían bien, y los demás se predisponían a la escucha y hacerles un comentario bueno acerca de lo que este chico o chica estaba de golpe manifestando, ¿no? Entonces, se generan espacios proclives para la escucha, y si hay escucha y una observación como más empática, comienza a haber también una aceptación, ¿sí? Entonces, bueno, la idea un poco es empezar a transitar todo esto para irlo trabajando de una forma armónica, y bueno, y que después a futuro no haya patologías o problemas o síntomas o pasiones, sino que entre a integrarse todo y bueno, y haya más tolerancia, más aceptación, pero también más reconocimiento de nosotros mismos para tener también más fuerza y más seguridad para manifestar más prontamente quiénes somos o quiénes nos gustaría ser, y bueno, y ser aceptados en eso sin tener que sufrir o pelearla tanto. Bueno, yo lo dejaría acá y daría lugar a que podamos charlar. Bueno, Marie, seguramente estamos todos, tanto como yo, como el resto, completamente obnubilades y fascinades con todo lo que nos has traído. Si querés dejar de compartir pantalla y podemos vernos en formato mosaico, así nos podemos ver todas las caras. Ahí está. Ahí estamos, buenísimo. Bueno, yo pido un aplauso virtual para Marie, porque la verdad que lo que nos ha traído es fantástico. Ha logrado resumir y interrelacionar una cantidad de conceptos y de porqués y de cuestiones que yo creo que nos quedamos todos así, con la boca abierta. Y entendemos que nuestra vulneración y nuestro sentimiento de
de desplace, entender un poco de dónde viene ese sentimiento de no encajar. Yo siempre tengo en la mente ese dibujito como de un cómic que vienen como los nenes en la cinta esa de Chaplin que ponía la tuerca, uno atrás del otro, y el docente tiene que encajar, cada uno viene con un simbolito arriba, un triángulo, un circulito, una estrellita, y el docente tiene que darle la forma cuadrada y encajarlo en lo que es el sistema, y el nene, bueno, queda con toda la mente su forma hecha un cuadrado, ¿no? O sea, salen todos así tipo en serie, pensando lo mismo. Y qué duro que es ver y reconocer estas instituciones correctivas, o sea, o caías en el manicomio, o ibas en cana, o ¿cuál era la otra? El O la fuerza, reformatorio. o el reformatorio, lo que es sí, bueno, otra entidad así de castigo, ¿no? Ujú. Que me dejaste completamente fascinado y me alegro que estemos grabando la charla porque siento que la voy a querer ver de nuevo e ir desglosando un poquito todo más lentamente. Bueno, Sí. vamos a abrir, si les parece, el espacio de preguntas. Ahí Leila Poncetti está pidiendo la palabra. Leila, si querés hablar. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Hola, Leila. Mucho gusto. Entré tarde, perdón, porque estaba en otra charla y me perdí una parte, pero bueno, escuché que hablabas de Foucault, de Deleuze, de Spinoza. Es súper interesante todo lo que ellos fueron planteando y está buenísimo ir constatando, digamos, cómo se han construido los estereotipos y las formas de pensarnos, digamos. Y pensaba que también era hacia dónde vamos, porque así como se construyó eso, digo, de repente vos pensás que de acá a 100 años andás a ver dónde estaremos, ¿no? Pero, y si el mundo existe, porque creo que ya queda cada vez menos. Quizás también se va a hacer la lectura y el estudio de filósofos, filósofes como Paul Preciado o Judith Butler, digamos, porque también están construyendo una teoría y un estudio sobre lo que va pasando, digamos. No sé si tenés esa lectura. Sí, yo les decía en su momento que, bueno, yo no soy especialista en temáticas de género, pero sí, conozco los trabajos tanto de Paul Preciado como de Judith Butler, como Hay un ellos montón van más, digo, ¿no? deconstruyendo. Nombré a Sí. esas personas porque son Sí, conocidas, sí. pero... Después también hay, por ejemplo, Laura de Van, que trabaja también más sobre el feminismo y el vínculo de lo emocional, ¿sí? Con también determinadas expresividades públicas. Sí, sin dudas que ellas han sido un poco la base de todos estos debates que son un poco más jóvenes, si se quiere, pero son ellas las que han comenzado, ¿sí? a generar toda esta nueva salida. Bueno, Bien. Judith Butler, ella, o sea, Foucault ha sido para ella un gran interlocutor, ¿sí? También Deleuze. O sea, ella Claro. continúa un poco con la tradición Foucaultiana y deleuziana para repensar todas estas nuevas categorías de género, y sí, sin duda es un ícono, ¿sí? A la hora de pensar todo esto que se está como reconstruyendo, rearmando y repensando justamente. Y hay Sí, alguien que sin ahora duda. estoy estudiando con un grupo de lectura que tengo con gente conocida, amiga, compañera, que es Donna Haraway, Donna Haraway, que sí, también, también. que es muy Que cuando ella, en los rompecoco. cyborg, sí. Ella, Sí, y en lo sí, interespecie. sí. Sí. Yo leí todo su concepto de los cyborg ya hace bastante, pero también me echa mucho con toda la cuestión de la biopolítica, ¿sí? De esto, de lo que es la mezcla entre el robot, pero con invenciones humanas, ¿sí? De hecho, hay una nueva, digamos, una nueva rama de la filosofía que se llama transhumanismo, donde se piensa en, bueno, cómo perfeccionar determinadas condiciones humanas para erradicar justamente lo malo, lo que no es bueno o útil del hombre, o sea, cómo hacer para perfeccionarlo, pero perfeccionándolo con qué? Con una inserción ya de la tecnología, ¿sí?
Entonces ahí vemos también cómo todo esto que se habla, por un lado, de la inteligencia artificial, que hasta ahora se venía aplicando solo a las máquinas, y los robots que se quieren parecer a los humanos, también se está pensando cómo aplicarla a humanos, ¿sí? Para que mejoren su humanidad. Entonces, sobre esto no se habla mucho, no hay mucha divulgación, pero es algo con lo que hay que tener cierto cuidado. Mucho cagazo. Sí, sí, igual les quiero comentar que es interesante ver también todos estos conceptos aparecen mucho en el gaming y en todo lo que son los juegos. Y los chicos, me suena mucho de tema de PlayStation, me suena mucho un montón de juegos, yo soy medio gamer, entonces hay cosas que no me suenan raras y me suenan que vienen mucho por ahí. Entonces, transformemos el mundo con los games. Bueno, ojo que los pibes y las chiques, a ver, gaming a full, hoy por hoy se toca mucho todo esto, entonces son conceptos que quizás a nosotros nos parecen foráneos y medio extraños y a futuro no lo sean, ¿viste? Así que buenísimo, Ley, ahí todo me encanta eso, lo del grupo literario, vamos a charlar al respecto porque quiero a ver si nos podés empezar a tirar recomendación de lectura, que es súper interesante. Che, quería hablar Fer, ¿estás por ahí? Bueno, algo que por ahí me parece que está bueno recomendar, dentro de la academia está lo que se llama una rama, que es el giro afectivo, que seguramente Mariela lo conoce por lo que está hablando, me parece que es súper interesante. Yo lo utilicé para trabajar lo que es memorias en el colectivo trans en época de dictadura. Y me parece que hay dos textos que son buenísimos, dos autores en realidad. Uno es Sara Ahmed, que habla sobre la felicidad, un concepto totalmente tomado por el capitalismo, que me parece súper interesante también para traerlo al interior de los movimientos, cómo surge la idea de felicidad asociada a ciertos estilos de vida, pero también a ciertas materialidades. Por ejemplo, esto de el buen feminismo, la mala feminista, el buen gay militante, el no gay militante, ¿se entiende? Como empezar a tomar esas cuestiones que me parecen son centrales para pensar no solamente cuestiones en lo práctico que tiene que ver con los chicos, sí, bueno, esto de que la felicidad no esté asociada a las princesas y demás, sino a nuestras propias prácticas, que me parece que eso es central también para ver qué transmitimos nosotros, qué conceptos de felicidad estamos asociando a qué sujeto, y uno de los puntos centrales que me parece interesante también trabajar es la idea de familia, algo que nosotros con nuestras experiencias históricas vinimos a romper también. Esta idea de, bueno, sí, está la familia heteronormada, están también nuestras familias, pero también hay otra multiplicidad de familias que se fueron generando en el interín. Pero también cómo poner en crítica eso de que la felicidad está asociada a la familia, a los vínculos y demás. También hay otro autor que me parece que es interesante, que se llama José Muñoz. Él habla sobre la utopía queer. Ese también es un libro interesante para leer, para pensar los movimientos de ahora a futuro. Él lo que plantea más que nada es que nosotros no es que somos queer, sino que vamos siéndolo en el futuro, que está en nosotros, nosotras y nosotros, la posibilidad de construir eso. Pero nada, eso, quería por ahí aportar eso, que también pensemos cuestiones críticas con respecto adentro del movimiento, de los movimientos, de lo sindical también, con respecto a esto de la felicidad, y cómo fuimos tomadas y tomades, en esa idea de felicidad. Y tener una mirada crítica con respecto a eso, porque hay compañeros que se ven interpelados, pienso en el movimiento Gorde, que nos está poniendo en este momento en una interpelación fuerte, la idea de los cuerpos, la mirada ¿cómo se llama?, de estas nuevas ciencias o paraciencias, diría yo, que hablan sobre la felicidad asociada a negar los sentimientos negativos, cuestiones que también influyen en las crianzas, esto de decirle al chico que tiene que sonreír, que tiene que estar todo bien, que no pensar en cuestiones negativas, genera niveles de angustia enorme, porque no se enseña a procesar el dolor y la angustia de otra manera, si no es solamente sonriendo.
Me parece que eso también es un gran aporte que ha hecho el giro afectivo, la rama teórica esta, con respecto a cómo procesar esos sentimientos que van dando vuelta y que la sociedad los toma como negativos, y que no lo deja manifestarse. Nada, eso. Chao. Muy bueno, Fernando. En base a lo que decías, sí, es verdad, está el giro afectivo y el giro emocional, porque a veces aparecen como en oposición o en tensión el concepto de afecto y el concepto de emoción. Hay algunos autores que prefieren el afecto, otros que prefieren el de emoción, y aquellos que optan por el de emoción justamente son los que siguen con el continuum más cartesiano, la dualidad mente-cuerpo. La emoción es aquello que se manifiesta, entonces acá, ¿sí? Como que tienen un trabajo más sobre, digamos, la expresividad, porque también lo toman de Darwin, y al mismo tiempo tienen una bajada moral, como decías vos, esto de, bueno, tapar lo negativo y solo pensar en lo positivo, o sea, no intentan trabajar, no intentan ir al meollo de la cuestión. En cambio, aquellos otros que proponen la variante del afecto están más permeables a pensar la cuestión psicoanalítica, ¿sí? Cosa que los de la emoción no, por eso los de la emoción están más plegados al movimiento de neurocientífico, ¿sí? El hecho de decir, bueno, a ver, la emoción de la tristeza, ¿en qué parte del cerebro se presenta? ¿En el neocórtex? ¿En el sistema límbico? ¿Cómo se da la conexión? En cambio, los otros, los que tienden al afecto, piensan más justamente las singularidades, las controversias políticas, la deconstrucción, porque lo afectivo tiene que ver con algo, como yo les decía hace un rato, un movimiento entre la mente y el cuerpo que no necesariamente tiene que estar en correspondencia, no es maquímico. Cambio, cuando se da el abordaje emocional, se lo da de una perspectiva maquínica. Es bueno, a ver, el estómago tiene hambre, entonces está mandando una señal al cerebro que el cerebro decodifica como ansiedad, y por eso yo como porque siento ansiedad, porque lo resuelvo de esa manera. Si solo lo pensamos así, estamos otra vez reproduciendo lo maquínico, ¿sí? El modelo atómico. Atómico en cuanto a bifurcar mente, cuerpo, 1 más 1, 2, tal cosa, que es el sistema también médico. En cambio, cuando uno lo aborda desde lo afectivo, es bueno a ver pensar, ¿por qué siento esta ansiedad? ¿A qué se debe? ¿Siempre lo sentí? ¿Es momentáneo? Si es momentáneo, ¿en qué estoy transitando que me está generando esto? ¿Pasé por algo especial? Entonces, cuando uno habilita la pregunta, habilita el análisis introspectivo y habilita, bueno, encontrarse con muchas cosas que a veces uno quiere tapar. Pero que ahí radica, digamos, como la respuesta, en todo ese trabajo que hay que hacer. Y lo que vos mencionabas de Ahmed es verdad, y también tiene que ver un poco con el modelo exitista, ¿sí? Emparentar a la felicidad al éxito, por tener un buen trabajo, o por tener la familia ideal, o por ser famoso, ¿sí? Cuando uno hace ese vínculo entre un estado, ¿sí? del ser, alcanzar algo, un logro, un fin, y la felicidad, entonces la felicidad se torna en un objeto, ¿sí? En una finalidad. Para Aristóteles, por ejemplo, la felicidad tenía que ver más con una permanencia del ser, con esto de la armonía, con encontrar el equilibrio y no tender a sentir estas pasiones o estos vicios. Era como una ecuanimidad del ser. Que es un poco también lo que pretenden o muestran algunas de estas filosofías más hinduistas. También la felicidad como un nirvana, que es, bueno, no existir más, ¿sí? Llegar a no sentir nada y a no existir más. Que bueno, que uno lo ve como algo muy imposible, porque estamos en este tiempo, aquí, ahora, atravesados por un montón de estímulos, y esos estímulos nos afectan, y vamos a tener afecciones. Entonces la felicidad se vuelve como un imposible de esa manera. Pero sí, es muy interesante lo que vos decís, porque es lo que sucede con, nada, con nuestra sociedad, ¿sí? Esos estándares que se establecen y tornan vacuos a los conceptos. Así se torna vacua la felicidad. Igual sumo algo chiquitito y ya cierro. También hay que
trabajando con niñez y teniendo un hijo, me parece que hay que tener mucho cuidado cuando uno aborda una situación en niñez desde porque nosotros fuimos criados con una idea de felicidad muy grande. Yo voy a poner un ejemplo básico. Para nosotros y nosotras que venimos de clases populares, la idea de progreso y felicidad estaba en alcanzar la clase media en algún punto. ¿Qué quiere decir Claro. esto? La casa, tener un título universitario, no sé, como esa era la idea de realización. Y hoy las nuevas generaciones no comparten con nosotros ese proyecto. Tienen otro tipo de realidades. La verdad que se cayó el ideal de que porque tengas un título universitario vas a alcanzar un buen trabajo. Eso también hay que ponerlo en cuestión, como las maneras de abordar la niñez tiene que ser pensada desde las complejidades actuales. Por eso cuando nombraban lo de los juegos y demás, me parece como que hay que arrimarse de alguna manera a esos espacios como para poder entender qué es lo que se está pensando en torno a el futuro, la felicidad y bla, 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 y demás conceptos. Eso. Sí, sí, eso está muy vinculado también cuando ya hablabas acerca del estado de bienestar y el hecho de la progresión de las clases sociales. Está esta frase de mi hijo el doctor, ¿sí? Como el padre que se siente orgulloso de que su hijo obtuvo el título universitario, cosa que él no había podido porque siempre había sido trabajador. Entonces se da como esta idea del ascenso social, que sí, es como, bueno, la meta, otra vez, no el fin, y cuando llegue ahí voy a ser feliz. Es como una ilusión. Es una ilusión, pero ¿para qué? Para que el sistema continúe reproduciéndose, porque si no, no hay sistema. Y es cierto lo que vos decís, las nuevas generaciones no tienen ese ideal de aspiración. Algo hemos hecho nosotros bueno, que eso lo hemos logrado como, sí, ablandar o poner en cuestión, porque si no es la zanahoria, ¿sí? Como el burro con la zanahoria, y nunca vas a llegar, porque siempre va a haber algo que te falte. Entonces es esto, es como pensar la felicidad como algo pleno, algo que alcanzaste, y no, porque siempre va a haber una falta, porque la falta también es constitutiva del ser. Entonces, cuando uno se hace la idea de que la falta es constitutiva del ser y esto, y que afecciones vas a tener siempre, ahí la idea de felicidad se vuelve más existencial, se baja más a la tierra, y decir, bueno, hoy, tal día, puedo decir que me siento feliz. O sea, y está bueno, pero porque es así, es una cuestión más, eh, más empírica, más existencial, no un estado al que se llegue. Eso es lo que nos ha vendido este estado moderno, ¿no? Este modelo social que sí, que se ha impuesto. Por otro lado viene también el tema de esto de nosotros somos el fruto de la generación anterior a nuestros padres y nuestros padres a su vez de los abuelos y bisabuelos que vienen también de lo que es una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, todo esto de no hay logros y no hay sacrificio, o toda esta cultura o estos modelos de creencia tan pesados de si no hay sufrimiento o el esfuerzo tiene que ser un sufrimiento y a solo así vas a generar logro y solo así vas a generar la felicidad, ¿no? Como por ejemplo los íconos de amas de casa en su momento, de las nonas, o de las bobes, o de las yayas, o las abuelas, era esto que daba todo y no tenía vida, sino que su vida era abocarse al 1000 por 1000 a la comida, a las necesidades, que era una cultura muy posguerra, ¿no? Algo así muy yo me acuerdo de mi yaya griega cocinando a morir porque en la guerra comían pasto, entonces era, vas a ser griego y te van a embuchar con todo lo que puedan, porque bueno, eso era como un logro, como algo positivo. Entonces también, como vos explicabas antes, estas charlas que dabas en los espacios, como la gente se entendía, entender también las realidades de lo que hicieron lo mejor que pudieron, con lo poco que tuvieron, y sacar también un poco ese peso de la culpa o atribuir responsabilidades, ¿no? Cómo todo esto nos drena de energía, los juicios, esas creencias limitantes, toda esa estructura que de alguna manera fue impuesta y heredamos, como vos decías, el padre que no pudo ser universitario y tuvo que trabajar para que el hijo pueda ser universitario. Y el hijo no quería ser universitario, quería ser vedette, ¿me entendés? Y ahí se fue toda la mierda. Pero bueno, para traerlo en consonancia a lo que decías. Inda, querías hablar. Indalecio Gómez.
Bueno, hola, buenas tardes. Mariela, muchísimas Hola, gracias por tu presentación. Me pareció gracias. buenísimo, como mucha data y también como me hablaba con Ivana en privado porque nos íbamos teniendo un par de comentarios, como siento que en tu presentación englobó muchos conceptos que por ahí cada uno iba teniendo como medio sueltos, ¿no? Mm, Y particularmente como uno de los conceptos que yo vengo como planteándome y que no estaría encontrando como autores que me ayuden como a direccionarlo, es esto de que finalmente, ¿qué es ser hombre y qué es ser mujer? Pienso mucho, yo soy muy del taoísmo, el taoísmo me vuelve como loco, me parece muy mm, mega, y siento que ahí también vemos como en el taoísmo, por ejemplo, la filosofía de vida que se presenta es totalmente opuesta a esto que decía Martín de la filosofía de vida que aprendimos de los baby boomers. Porque los baby boomers es la filosofía del sacrificio y el taoísmo nos habla de el paso de menor esfuerzo. ujú. Y entonces es cómo mediamos eso. Y en algún punto y por experiencia personal me inclino mucho más hacia el lado del taoísmo. Pero más allá de eso, pienso en esto del símbolo del yin y del yang, ¿no? Ese punto de yin dentro del yang y ese punto de yang dentro del yin. ¿Qué es lo que termina siendo lo femenino? ¿Qué es lo que termina siendo lo masculino? Y por otro lado, pienso también en esto de cómo las corrientes evolucionan y todo. Y en una autora que leí, que nombré por ahí, que se llama Kate Bornstein, ella es una mujer, en realidad creo que se autodefine ahora como persona, es una persona que transicionó en sus 60 años de vida, muchas veces entre todos los géneros y varias orientaciones sexuales en el camino. Entonces planteaba esto de que finalmente dentro de un par de años va a haber algo que sea como lo post-trans, Ujú. como esta cuestión de identidades, de también que veo que aparece por muchos lados esto de el futuro como el futuro es no binario. Entonces ahí es donde yo pienso esto, que, o como que lo pongo para que lo pensemos y lo elaboremos entre todos, de qué es final y esencialmente lo masculino y qué es final y esencialmente lo femenino. Sí, es compleja tu pregunta, o sea, es buenísima porque es una pregunta filosófica. Es cómo pensar a lo femenino, cómo pensar a lo masculino, y claro, cuando yo tuve que armar la charla, yo también fui al taoísmo porque me parecía que daba ciertos principios que no tenían connotación moral. Ya el hecho de salirnos de la connotación moral, de lo bueno, malo, esto es así, esto es asá, ayuda mucho, porque es como que nos estamos desprendiendo de ideas que nos quisieron como imponer. Cuando hace un rato Fernando también comentaba que al interior del movimiento estaba lo que era ser un buen trans o un mal trans o un buen gay o un mal gay, ¿sí? Ahí volvemos con las categorías de lo bueno y lo malo. En las categorías de lo bueno y lo malo son categorías morales que no ayudan a pensar las problemáticas, al contrario, generan problemas para pensarlas, ¿sí? Cuando yo les comentaba acerca de las pasiones y les decía, bueno, hubo una generación de filósofos, los ilustrados insulares, que volvieron a pensarlas como, bueno, ¿son buenas o son malas? Ya caer ahí estamos pifiando, porque nos impide pensar qué es la pasión, qué es lo que tenemos que pensar. Primero hay que pensar eso y después vemos qué sería lo bueno y qué sería lo malo, porque todo tiene un aspecto positivo o negativo, bueno o malo si se quiere, oscuro o luminoso, ¿no? Para también volver a la trama del taoísmo. Y yo creo que con lo femenino masculino pasa eso. Bueno, ¿qué es lo femenino? ¿Podríamos asociar lo femenino a características lunares, por ejemplo, que tengan que ver con fases, que tengan que ver con transformación, que tengan que ver con algo más sutil, más mental? Podemos pensar a lo masculino como algo más solar, como algo más visible, más concreto, que se manifiesta, que más activo. Yo creo que ahí podemos llegar a empezar a tener una vía para pensarlo, desprendiéndonos de esto, de categorías, imposiciones, ideales y valoraciones que tienen que ver con otra cuestión. ¿Y qué es esto? Entrar en el orden de lo taxativo, de bueno, esto es bueno, esto es malo, esto es así, esto es así.
Sí, yo creo que en el hinduismo hay mucho material que puede enriquecer todas estas discusiones. Por otra parte, también cuando vos hacías mención de la felicidad, ya no como algo aspiracional, ¿no? Lo que también habíamos hablado con Fernando, y que ahí el budismo, también otras ramas del hinduismo, dice, bueno, tenemos que asumir que la falta es constitutiva, esto que yo les decía hace un rato. Ya eso también marca otro estatuto de pensar las cosas, porque si yo pienso que la carencia, la falta, es algo innato al ser humano, o sea, siempre nos va a faltar algo, nunca va a estar la completitud, nunca se va a dar esa completitud perfecta, entonces uno empieza a adecuarse a la falta, la empieza a aceptar, la empieza a asumir, entonces no genera carga, no genera vacío. Cuando nos genera vacío, ahí nos genera carga, y ahí empiezan los problemas, arranca la ansiedad o la culpa, ¿sí? La angustia. Entonces, yo creo que el trabajo con la felicidad tiene que empezar con el trabajo acerca de la falta, acerca del vacío. Otro concepto interesante del hinduismo para pensar esto es la maya, ¿sí? La salida de la ilusión. Los hinduistas dicen, bueno, que el ser humano vive en una ilusión donde justamente tiene que llegar a determinado lugar, tiene que cumplir con determinados requisitos o determinadas metas para poder ser feliz. Esto tenemos hace un rato. Y claro, lo que va a encontrar siempre es dolor o pérdida o sufrimiento, porque eso es una ilusión, no es así la vida. Entonces esto también nos lleva a pensar a la vida, ¿sí? ¿Cómo pensamos a la vida? ¿Qué es lo esencial en la vida? ¿Es cuánto gano? ¿Lo que puedo comprarme? ¿Lo que consumo? ¿Los viajes que hago? ¿Por dónde pasa la vida? Entonces ahí también nos acercamos de otra forma a la felicidad, y ahí también trabajamos de otra forma con los vacíos, ¿sí? Con los vacíos existenciales. Marie, ¿cómo podemos, desde lo que es la intersindical, bueno, obviamente quedamos súper en contacto y me gustaría que a futuro podamos también repetir quizá esta capacitación, más allá de que va a quedar grabada y disponible para verla más adelante, tipo más llegado fin de año, porque además todo sigue evolucionando y seguimos transitando, bueno, lo que va a ser la post-pandemia y todo como viene también a mostrarse, va a ser interesante, intenso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para hacerle? Flavia, a mí me interesaría, Meli también, perdón, que ahí levantó la... Flavia, pensá, porque después te voy a dar la palabra a vos, que me interesa tu trabajo de campo, así que empezá a procesar una pregunta, aunque sea, que quiero saber tu opinión también. Meli, contanos. Sí, gracias, perdón, la hago lo más breve posible, muchísimas gracias, No, la verdad que... por favor, tomá tu tiempo. Todos los aportes que nos hiciste y todo el recorrido desde la filosofía, bueno, y recordar todos los orígenes de las instituciones. No voy a ser muy larga porque la verdad que todos los aportes de acá de los compañeros estuvieron uno mejor que otro, súper valiosos. Yo quería preguntar puntualmente, porque me quedé, pensando varias cosas, como intersindicales, o sea, y como que estamos justo en agosto, que también se celebra el Día de la Niñez, ¿no? Y desde ese lugar vos hiciste unos aportes súper interesantes en relación a recuperar la sensibilidad de una educación afectiva y emocional. Y también me parece que está bueno, yo te quería pedir puntualmente si nos recomendás bibliografía, porque también está bueno poder organizar estos festivales, más allá de que por supuesto cada uno, cada una y cada une tiene niños, niñas y niñas alrededor, con problemáticas, con temas, que nos damos cuenta de todo esto que acabamos de ver hoy, súper concreto, así que de repente encontramos un montón de limitaciones. Me pasa que a veces, en lo personal me cuesta bajar los temas, es una dificultad, y tal vez, empezar a encontrar esos materiales que nos faciliten, no sé, al organizar una reunión, tener una mirada diferente, no volver a repetir lo que decías vos también, Tincho, de lo Disney, ¿no? Porque también cuántas veces damos esos regalos. Repetimos el estereotipo de
de las muñecas, las pelotas. Entonces, como concretamente es re importante, es súper valioso para nosotros acá, más allá de que esto es súper valioso a modo personal, sabemos que lo personal es político, pero como acá también estamos representando sindicatos, es como puntualmente pedirte, bueno, de verdad a mí me interesaría muchísimo poder tener esta mirada, seguir profundizando, porque además es fundamental la educación. O sea, acá nosotros, nuestra sensibilización también es súper fundamental, porque si no, ¿cómo hacemos para que llegue? Pero empezar desde lo que podemos hacer. Entonces, bueno, pedirte especialmente, yo me fui anotando, igual les pido a los compas, después que nos pasen los que fueron diciendo, algunos me fui anotando, los que dijo Inda, lo que fueron diciendo por ahí, pero tomo nota, y bueno, puntualmente sobre esto, a ver si nos profundizás, que te agradecería un montón, lo mismo, bibliografía específica para niñas, ¿no? Para adolescentes, también para poder trabajar. Pero para que ellos puedan leer o, claro, o que trabajen sobre. Nuestros, por un lado, o sea, nuestros como sindicatos, como formarnos nosotros. Bien. Y por otra parte, claro, si te suena, si no lo podés buscar y después nos lo acercás, no pasa nada. Claro, eso estaba pensando. Si quieren, cuando yo les pase el PowerPoint, les pongo al final bibliografía, y les puedo poner los autores con los que trabajé, y les puedo recomendar también, o sea, yo ya me lo apunto, para pasarte a vos. Porque sí, está buenísimo para que ustedes también puedan seguir explorando, puedan tener sus propias lecturas acerca de estos, o su propio recorrido, digamos, teórico. Así que dale, yo después hago eso. Y una cosita, porque la veo a Flavia y también sé que ella trabaja mucho de esto, así que también, por supuesto, súper bienvenidos los aportes que después en el grupo, bueno, porque todo esto nos enriquece. Esto creo que es una de las riquezas más grandes de estas reuniones intersindicales, ¿no? De hecho, yo antes de empezar la reunión estaba leyendo un material que elaboraron de la bancaria en relación a las nuevas masculinidades, o sea, como cómo nos enriquecemos en todo esto. No, y ya con eso cierro. Gracias a todos. Gracias. Muy bueno, Meli, el enfoque y lo que vos justamente destacas a María. Nosotros, yo le comenté en su momento que uno de los principales desafíos intersindicalmente y como trabajadores sindicales es esa construcción puertas adentro para los sindicatos, y también muchas veces la base de trabajadores, el colectivo de trabajadores, ejerce esa presión sobre los dirigentes sindicales para que se siga instaurando y se siga usando ese formato patriarcal, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, ya les dio un estatus o les dio como un cierto puesto laboral y quieren seguir gozando de esos beneficios. Entonces, bueno, también muchas veces el de construir todo eso implica también un replanteo de cómo repartimos las cuestiones, ¿no? Entonces, muchas veces hay gente tengo a las chicas, hay mucha gente que se lo replantea o no está de acuerdo. Entonces, bueno, también eso a tenerlo en cuenta y ver de qué manera de construirlo, ¿no? A mí me interesaba mucho también, María, te presento a Flavia Vitale, que ella es docente. Hola. Y nos ha pasado mucho material de lo que son, literaturas muy afín con toda esta temática. Bueno, hola a todos. Primero y principal, un placer, me encantó la charla, me pareció súper interesante, había un montón de cosas que yo no tenía en cuenta o no conocía. Y nada, digamos que más que preguntas, digamos, yo pensaba, cuando hablabas de todo lo del tema de la normalización, y después, bueno, Martín recién decía que no es casualidad, digamos, quiénes son los excluidos o a quienes se ha como minimizado, ¿no? O sea, y no sé si ustedes se acuerdan, pero digamos que en la época en que ocurría la normalización, digamos, como instalándose como sistema educativo público en la Argentina, o sea, era justo en un momento en el cual se estaba como instalando el Estado moderno, o sea, se estaba yendo Roca, o sea, y a la vez fue un momento de una oleada migratoria muy grande, o sea, entonces la cosa esta de la normalización del sistema normalizador en Argentina también tenía mucho que ver con este rechazo a la mezcla, ¿no? O sea, es decir, Buenos Aires se estaba tornando una ciudad muy cosmopolita, o sea, entonces es como que lo pienso en base a lo que ahora son
o han sido ahora cada vez menos por suerte, o sea, pero no es casualidad que los colectivos de las personas racializadas, migrantes, y los colectivos de las personas de las disidencias sean justo, o sea, los que quedan por fuera de esa normalización que aún no nos podemos sacar de encima, ¿no? O sea, es como que, si bien hubo un montón en ese momento de discusión en educación sobre el tema de que si la escuela iba a tener religión o no, si iba a ser católica o no, o sea, tuvo una disputa muy grande, y se logró que no, está bien, pero el Estado sí es católico. O sea, entonces, como que por más que la escuela no lo sea, convengamos que, digamos, lo que estructuró el Estado es la ley heteronormativizante, digamos, no lo estructuró, digo, lo mixto de la escuela, ¿no? O sea, entonces, nada, quería agregar eso y que también, bueno, es como que en ese momento, o sea, también aparece en escena Raquel Camaña, o sea, que es la primera mujer, la primera docente que habló de la educación sexual integral en nuestro país. Estoy hablando del año 1910. O sea, es decir, fue ella la que hizo este aporte a la educación, digamos. Si hoy podemos pensar en las disidencias, creo, digamos, a ver, ella tenía una mirada biologicista porque inevitablemente, digamos, que viene de esa época, ¿no? Obviamente, o sea, pero lo que quiero decir es que si hoy podemos pensar, creo yo, lo pienso con el diario de hoy, ¿no? Digo, en evolución, si hoy podemos estar hablando de una educación sexual integral y podemos estar hablando incluso de una mirada de la ESI que sea por fuera de la heteronorma, o sea, y podemos pensar en todo esto, yo creo que ella y todo esto que estaba contando Mariela han sido sin duda, digo, las bases de que hoy podamos pensar en una educación más inclusiva, sin lugar a duda. Pero coincido con lo que se está diciendo de que hay que laburar un montón con las infancias, porque la escuela es lo que te estructura, digamos, como sujeto social. O sea, es decir, si vos ya desde jardín venís con el chip de que las nenas juegan a la Barbie y los pibes juegan al fútbol, o sea, digo, es decir, es desde la escuela, desde el jardín de infantes, lógicamente coincido, o sea, que hay que empezar ¿cómo se dice?, como incorporar estas cosas, digamos. Por eso, nada, a mí me parece como muy, muy valioso que tengamos estos espacios y que podamos también a su vez llevar esto hacia afuera, ¿no? Porque acá, bueno, yo no soy la única docente que está acá, bueno, Ramona es compañera mía de UTE, de a paso se las presento, es de UTE Diversidad, un amor de compañera, ella también es docente, o sea, digo, bueno, yo me pega de cerca pues soy inicial aparte, o sea, entonces como que por eso tengo como mucha flor de piel lo de las infancias, pero nada, y una cosa que justo lo tengo acá porque bueno, esto va a quedar como un chivo, pero bueno, como yo tengo un espacio de ESI, o sea, y justo estuvimos trabajando para subir material sobre esto, tengo acá al lado mío, o sea, estas dos glorias, que se las recomiendo, o sea, no sé si lo conocen, se llama Rojo, que habla de las etiquetas en la infancia, Rojo, la cera de color. Este libro es maravilloso para elaborar estereotipos en la infancia, no sé quién es. Alguien había preguntado, o sea, no sé si vos eras Meli, o sea, bueno, este es uno. Creo que Meli. Bueno, y este es otro, que justo los tengo, pero de pura casualidad. O sea, que lo abro, miren. A ver, le voy a poner maestra ciruela, no lo puedo ver. O sea, ahí, esto se corre, este es de mi hijo más chico, o sea, que esto se va abriendo, entonces ven, queda, por ejemplo, como que puede ser así, puede ser así, ¿sí? ¿Se ve bien el dibujo? O sea, vas cambiando y el mensaje es que cualquiera puede tener cualquier órgano sexual, que cualquiera puede ser mujer, que cualquiera puede, hablando de las preguntas de lo femenino y lo masculino, miren, esto, si yo no me equivoco, creo que está avalado por Infancias Libres. No me acuerdo bien, pero miren, ahí está la editorial. No sé si lo ven. Ahí está. Si le sacan regalos para el Día del Niño, chiques. No, es maravilloso. Aparte no sabemos qué regalar. No, lo que tiene de piola es que la última hoja, que acá mi hijo, bueno, hizo lo que él hizo, o sea, pero la última hoja viene vacía,
¿sí? Dividido en 3, pero cada uno dibuja lo que quiere. Bueno, él dibujó, no sé ni qué dibujó, pero bueno, dibujó esto. Está buenísimo. ¿Me entiendes? Y la idea es que cada uno trabaje, a ese que tiene a Ramón también, muy bueno, que cada uno trabaje, digamos, se dibuje después de ver el libro, lo que sea, como se le cante. Pero a mí me parece que, no sé, esos 2 libros me parecen muy, muy buenos. Después, yo me compré el que vos me recomendaste, Martín, el de los dos nunca papás, me los llegó. papás. Era tu ¿No amigo llegó? Nunca me llegó, ¿No? lo pagué. Qué bajón, bueno, hay que hacer el me re olvidé de decirte. Pero ese Ay, también, Mis 2 papás se llaman. No sé si lo conocen, que me lo Mis dos recomendó papás. Martín, muy bueno. Sí. Bueno, nada, ese era lo único que... No estaba preparada para hablar, pero me vi presionada por alguien. Así que Horrible, bueno, horrible. La coordinación de esta charla, horrible. No, bueno, pero nada. sabía que a mí ya, por ejemplo, me diste una idea ahora para regalo del Día del Niño y el niño para mi hija. Pero bueno, nada, eso. Gracias, Nada, Flavi. muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Después estaría bueno, si quieren estos libros, compartirlos en el grupo del Intersindical y sacarle una foto con el celu a la portada. Así vemos cómo es la portada, es más fácil de ubicar y lo vamos compartiendo. Si les parece, Meli pide por favor. Puedo compartir link. Sí, de hecho, los tengo acá justamente porque preparamos una publicación, así que le voy a mandar el chivo y le voy a mandar el libro. Buenísimo, me encanta, sí, compartir tu espacio porque es súper viola. Marie, ya son las 6, no quiero tomar más espacio tuyo, te agradezco de corazón. Por favor, quedemos articulando juntos para seguir trabajando y en el material ponernos tu contacto. Yo igual de todas maneras lo voy a compartir si me autorizás en el grupo del Intersindical para ver de qué manera también podemos colaborar al trabajo que estás haciendo en CONICET y obviamente que esto prolifere y siga evolucionando y creciendo cual plantita porque necesitamos los frutos de toda esta intervención. Necesitamos más Mariela Genovesi que lleven estas inquietudes a los ámbitos escolares y educativos. Y bueno, sigamos en contacto para seguir trabajando juntos, ¿te parece? Dale, gracias a ustedes por el espacio, a vos Martín, por haberme convocado para charlar sobre esto, por la escucha, por las intervenciones. Justo algo que decía Flavia, me acordé frente a algo que también preguntaba Meli. Yo conozco una librería que se especializa en estos temas, que se llama Ritualitos, que queda en Liniers. ¿La conocen? No. Ellos tienen mucho material porque se especializan en esto. Yo tengo el contacto de la dueña, que incluso también organiza charlas, y por ahí podrían contactarla para hablar con ella, porque ahí también está el libro, porque hay algo que yo no dije. Yo trabajo con un libro con los chicos, un libro que yo escribí para que ellos, se llama Aprendiendo a conocer mis afectos y emociones. Entonces, nena, te estás olvidando el chico más importante, Mariela. No, pero ahora que salió el tema me acordé. Ahora me acordé. Y bueno, en esta librería está. Igualmente creo que les quedan pobre 3 o 2 ejemplares, porque con todo esto del coronavirus no los veo, pero tengo el contacto. Y me parece que les podría ser muy útil hablar con ella. Ahora me olvidé. Después te lo voy a pasar, Martín. Compartime el contacto y lo compartimos en el grupo. Sí. Y por favor, pasanos datos de tu libro. Sí, después se los paso también. Y les voy a pasar el Facebook de esta librería. Entonces ahí van a ver todo el material que ellas trabajan. Tienen mucho, o sea, tienen de todas las edades. De inicial, juegos, juguetes, para de 9 a 13 años, o más adolescentes, o más grandes. Así que eso se los voy a juntar. Y bueno, muchísimas gracias. La verdad es que me gustó muchísimo y lo pasé muy bien. Bueno, gracias a vos. Estaremos próximamente compartiendo el material que nos deja Marie con su contacto y estaremos subiendo eventualmente la charla al canal de YouTube del Intersindical, ¿sí? Buenísimo. Muchas gracias a todos por estar. En contacto para el futuro, o sea, lo que ustedes quieran o necesiten, yo no tengo problema. Pero sin ningún lugar a dudas nos vas a seguir sabiendo de nosotros. Gracias a todos por estar, un beso enorme y bueno, nos vemos prontito. Buen fin de semana.
Gracias. Buen fin de Chau, semana. chau. Gracias. Chau, chau. Chao. El lunes es feriado, no se trabaja, ¿eh? Ojo. El martes volvemos y hasta el lunes no nada. Chao. ¿Y ahora cómo salgo de acá? A finalizar.